¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un chismecito más. Bienvenidos a esta semana. Empezamos una nueva semana con un nuevo chisme. Fíjate que normalmente el 90% de las historias que me mandan pues son de mujeres, pero últimamente he leído, de hecho la que va a salir hoy, bueno, esta que estás viendo, y la del viernes son de dos hombres. Es que te digo que normalmente me las mandan mujeres, pero como que últimamente hay chicos que se han atrevido a mandarme sus historias, como la historia de hoy. Hermana, como ya leíste, hermanas y hermanos, como ya leyeron en el título del video, mi esposa se metió con mi hermano, pero quédate a escuchar el final. El final de esta historia está candente, está fuerte, está potente. Y pues muchas gracias a los chicos que también se animan a mandarme historias. También si tú estás viendo este video, eres hombre y me quieres mandar tu historia, no creas que nada más cuento historias de mujeres. No creas que nada más digo que hay cucarachos, también hay cucarachas. Así que quédate a escuchar esta historia y mándame tu historia al correo que va a estar apareciendo a lo largo de este video. Y ahora sí, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y me sigues en todas mis redes sociales, eso me ayuda bastante. Vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Primero que nada te voy a platicar un poquito de mi familia y de cuando yo estaba chico. Mira, yo vengo de una familia de traileros. Toda la vida mi familia se ha dedicado a ser chofer de trailers. Entonces, cuando mis papás deciden separarse, yo me fui a vivir con mi papá y mi hermano menor, al que le vamos a poner Juan, se fue a vivir con mi mamá. Yo me fui a la Ciudad de México con mi papá y de vez en cuando mi hermano menor y mi mamá nos visitaban a mi papá y a mí. Es aquí donde conozco a Martina, le vamos a poner, ¿ok? Martina, yo en ese entonces tenía 19 años y Martina tenía 14, sí era más chica que yo. Martina venía de una familia muy disfuncional y desde esa edad ella ya estaba trabajando como mesera en un restaurante al que mi papá y yo íbamos todo el tiempo después de trabajar. Yo a mis 19 años pues ya trabajaba, era chofer de trailers junto con mi papá, entonces siempre llegábamos a un restaurante en específico a comer y es aquí donde conozco a Martina porque ella era la mesera, la que trabajaba ahí. Yo comencé pues a coquetearle, a tirarle la onda a Martina porque pues me gustaba bastante y pues sí funcionó. Mira, no te voy a hacer la historia tan larga en esta parte. Nos enamoramos, empezamos a andar y como te digo, su familia era tan disfuncional que ella pues se quiso salir de vivir de su casa y yo me la llevé a vivir conmigo. En ese momento la verdad la economía que teníamos pues no era nada buena, o sea, no teníamos una casa. De hecho, nos fuimos a vivir al tráiler que yo manejaba, el que yo tenía, ahí nos fuimos a vivir Martina y yo, porque pues no teníamos dinero. Desde el principio de mi relación con Martina, la verdad es que siempre fue una relación muy disfuncional también. Siempre habían problemas, discusiones, peleas, o sea, todo el tiempo estábamos mal, terminábamos, regresábamos, terminábamos y así estuvimos por mucho tiempo hasta que Martina, pues quedamos embarazados, ¿no? La embaracé, pero desafortunadamente a ese primer bebé lo perdimos. Para este punto cabe señalar que ya teníamos una casa, o sea, ya vivíamos en una casa. Conforme pasaron los años, nos embarazamos 5 veces. Tuvimos 5 hijos, hermana. Para ese entonces que ya teníamos nuestro 5.º hijo, la relación iba horrible. O sea, si antes, o sea, al inicio eran peleas, no. Ahorita eran peleas por 1000, peleábamos muchísimo, teníamos muchos problemas, discusiones, todo el tiempo era algo horrible. Y para este punto, yo tenía algunas sospechas de mi hermano, Juan. Bueno, total que queda embarazada de nuevo, obviamente pues de mí, ¿verdad? Martina, venía nuestro 6.º hijo y fíjate, en ese momento ella tenía 22 años y yo tenía 29. O sea, a esa edad ya teníamos 6 hijos, pero cabe señalar que Martina me ocultó este 6.º embarazo. ¿Por qué? No sé, tal vez por los problemas y demás. Y a pesar de que ella era muy delgadita, no se le notó el embarazo hasta que nace. O sea, a mí me lo ocultaron hasta que el día que nació la bebé me dijeron, ya eres papá otra vez.
Desafortunadamente mi hija nació de 7 meses por todos los problemas que Martina tenía tanto conmigo como con su familia. A pesar de ser nuestra sexta hija, y digo a pesar porque pues ya sabes, la emoción del primer bebé, el primer nieto y demás, pues bueno, no era la primera nieta, aparte tenía pues más sobrinos, entonces fue muy adorada, fue muy querida con mi familia, mi hermano menor Juan quería muchísimo a mi hija, yo también obviamente, y desgraciadamente como nació de 7 meses era muy enfermiza mi hija, o sea, se enfermaba de todo, era muy delicada, precisamente porque pues nació prematura. Hasta que en algún momento llevamos a mi hija a un especialista y ahí las cosas empezaron a mejorar. Mira, para este punto los rumores seguían fuertes de que mi esposa y mi hermano tenían algo que ver. Yo no quería ignorar esa parte porque decía, no puede ser posible que mi esposa me esté engañando y mucho menos con mi hermano. Y no puede ser posible que mi hermano me esté traicionando de esa forma. Te digo, los rumores eran muy fuertes, pero yo hacía como que los ignoraba de cierta forma, pero cuando teníamos problemas, Martina y yo, los problemas que yo tenía con Martina, hermana, eran muy fuertes. Al grado que ella vaciaba la casa y se iba de la casa y luego regresaba con las cosas. Pero siempre se llevaba las cosas, dejaba la casa vacía porque decía que ya me iba a dejar, se llevaba todas las cosas y luego regresábamos. O sea, era una cosa súper tóxica. Yo era un papá muy responsable. A ver, yo no voy a negar que la regué muchísimo porque Martina y yo llegábamos hasta los golpes en estas discusiones y no lo voy a negar, obviamente era mi coraje, era tantas cosas que pasaban entre nosotros y los problemas y además de que pues estuvimos juntos desde muy jóvenes y nos hicimos padres muy jóvenes, pues obviamente había mucha inmadurez todavía, ¿no? Entre nosotros, pero yo siempre fui un padre muy responsable. Obviamente, como todas las familias, teníamos rachas malas económicas donde de verdad nos quedábamos a veces hasta sin comer, o sea, sin dinero para comer, yo tenía que conseguir hasta por debajo de las piedras. Sin embargo, cuando teníamos dinero gastábamos demasiado, o sea, gastábamos mucho. Yo creo que en todas las familias pasa esto, ¿no? Como que de repente hay rachitas malas económicas, pero siempre fui un padre muy responsable. Yo amaba muchísimo a Martina, por eso es que le perdonaba muchas cosas que ella hacía. Desafortunadamente para este punto, mira, todos los rumores que habían, que ella me engañaba con mi hermano, yo no le hacía caso a esos rumores, o sea, no hacía caso. Sin embargo, como que por dentro, el sexto sentido que muchas mujeres tienen, pero también los hombres, como siempre hemos dicho, ojo de loca nunca se equivoca, pero ojo de loco tampoco. Entonces, como que yo la perdonaba o trataba de ignorar esos rumores para estar bien con ella, pero para ese punto, hermana, yo ya tenía muchos vicios de sustancias, de alcohol, de muchas cosas, porque como que de esa forma, malamente, ¿verdad? No digo que estuvo bien, desahogaba como que esa depresión que yo tenía o esa situación de pensar que que mi esposa me estaba engañando con mi hermano. Hasta que en algún momento, mira, yo viajaba mucho por mi trabajo, como te dije desde el principio, pues yo era trailero, entonces yo viajaba bastante. Hasta que un día se me cayó la venda de los ojos. Llego a mi casa, casa que tengo con mis hijos, con mi esposa, y encuentro a mi hermano ahí como si fuera el papá de mis hijos, como si fuera parte de la familia de ellos, no como mi hermano, no como el cuñado de mi esposa, ¿me explico? O sea, era alguien como que era el papá. Entonces, como yo viajaba y duraba mucho tiempo fuera de la ciudad, pues ellos aprovechaban para estar juntos. ¿Qué hice en ese momento? Tú te preguntarás o dirás, bueno, llegaste a los... No, yo llegué, los vi y me fui. Porque fue una decepción tan grande saber que realmente todo lo que se decía era cierto y que mi esposa sí me estaba engañando y que mi propio hermano me estaba engañando en mi propia casa con mis hijos, enfrente de mis hijos, fue algo terrible. Sin embargo, yo decidí perdonarla. Perdonarla porque yo la amaba. ¿Me explico? Entonces, yo no podía dejarla. Pasó el tiempo y mi hija menor ya tenía 2 años. Y los rumores de que me engañaba con mi hermano seguían y seguían y seguían. Hasta que desafortunadamente mi padre fallece. Para mí fue algo terrible porque yo con él desde muy chiquito trabajé, estuve con él viajando para todos lados. Él falleció de cáncer. Y pues obviamente su muerte me derrumbó completamente. Y si ya andaba enviciado en sustancias, pues ahora imagínate con esto, con la pérdida de mi papá. Fue peor. Y los problemas con Martina, pues obviamente eran muchísimo más fuertes. Entonces, me sentía en una depresión tan horrible porque
Te voy a decir algo, muchos hombres ocultan esta parte de sentirse deprimidos o tristes o mal porque se educaron malamente con los hombres no lloren, los hombres son fuertes, no. Pero yo lo demostraba esa depresión consumiendo todas estas cosas que te digo. Aquí yo tengo que confesar algo que me arrepiento y me da mucha pena decirlo, pero fue la verdad y no me voy a victimizar. Es que yo golpeaba muchísimo a Martina, mucho. Llegué casi al borde de desvivirla. Y no lo justifico, pero era mi desesperación de saber que me estaba engañando con mi hermano, de saber que la mujer que yo más amaba me estaba traicionando con mi hermano. El coraje de no saber irme y de perdonarla tantas veces por todo lo que hacía, todo esto me llevó a ser una persona que yo no quería ser, que no lo justifico. Que sí me arrepiento y que a lo mejor es muy tarde para arrepentirme. Pero toda esa desesperación, toda esa acumulación de problemas hacía que yo me comportara así con ella. Que no es justificación, la verdad no es justificación. Yo tuve que haberla dejado, ella tuvo que haberse alejado de mí, pero ninguno de los dos nos dejábamos. Pues resulta que Martina se enfermó muy grave, casi al borde de la muerte, o sea, de verdad estaba muy enferma. Y antes de que pasara algo peor o que ella pues se fuera de este mundo, decidí casarme con ella y bautizar a mi hija al mismo tiempo por si algo pasaba. Pero afortunadamente Martina sobrevivió, ella se curó y aquí es cuando todo se derrumbó. Un día, llegando uno de mis viajes de trabajo, llego a la casa y ya no estaba ni Martina ni mi hija, ni mis hijos obviamente. Claro que me dolía haberme separado de Martina, pero me dolía más saber que me mataba que ya no iba a poder estar con mi hija chiquita, la menor. Entonces, ¿qué hice? Fui a buscarlas para quitarle a mi hija. Fui y le quité a mi hija. Ella intentó de todo, pero yo me fui con mi hija y claro, yo sé que estuvo mal. Yo sé que estuvo mal quitarle a mi hija, que le arrebaté a su madre, pero al mismo tiempo, ¿por qué también no pensaban en mí? También a mí me quitaron a mi hija. Sé que ella es la mamá, pero yo soy el papá y tengo el mismo derecho de estar con mi hija como ella lo tiene. Entonces, a mí no me importó nada y yo me llevé a mi hija conmigo. Después de pasar esta adrenalina de decir, ya estoy con mi hija, yo estaba en una depresión tan horrible por no estar con Martina y de saber que ya ahora sí no iba a estar con ella. ¿Que sabes qué fue lo que quise hacer? Lo que pasó por mi mente. Desvivirme junto con mi hija. Darle algo a mi hija para desvivirnos los dos. Pero por fortuna no hice nada de esto. Me di cuenta que era una depresión tan grande que no sabía ni qué hacer. ¿A dónde se fue Martina? Pues con mi hermano. Se fue a vivir con mi hermano y yo mientras tanto trabajaba junto con mi hija. Yo me llevaba a mi hija a todos los viajes, me acompañaba a todos. Yo no tenía el apoyo de absolutamente nadie, incluso ni siquiera de mi mamá. ¿Sabes por qué? Porque mi mamá fue cómplice de la relación que tenían mi esposa y mi hermano. Desde hace muchos años mi mamá sabía que ellos andaban, pero como mi hermano era su hijo menor, obviamente estaba de su lado. Y ocultó todo esto, le ayudó a mi hermano a ocultar la relación que tenía con mi esposa. Entonces, como yo no tenía el apoyo de nadie, yo me llevaba a mi hijita a trabajar conmigo. Bueno, al tiempo de yo traer a mi hija en el tráiler, pues llegó el momento donde ella tenía que entrar al kinder, tenía que entrar a la escuelita, entonces yo decidí perdonar a mi mamá y le pedí el apoyo. Le dije, ¿sabes qué? Yo necesito ir a trabajar, cuida a mi hija para que vaya a la escuela. Y así fue, perdoné a mi mamá y mi hija entró al kinder. Ella para ese momento tenía 6 años más o menos y yo dejé de saber de Martina por mucho tiempo. Cuando volvimos a saber de ella, era obvio. Se fue a vivir a otra ciudad junto con mi hermano y para ese momento ellos ya tenían un hijo. Así seguí con mi vida. Yo me divorcié, obviamente, desde hace tiempo de Martina. ¿Y qué crees? Martina y mi hermano se casaron. Yo seguí con mi vida. En las vacaciones me llevaba a mi hija a trabajar conmigo, a talleres, demás. Y hay unas personas a las que yo les quiero agradecer públicamente si ven este video, son a mis patrones, porque ellos me apoyaron muchísimo en todo este proceso. Después yo conocí a otra mujer que actualmente es mi pareja,
Pero quiero abrir este paréntesis que te digo de que ya estoy con alguien más. Pasó en este inter de decidir perdonar a mi hermano. Perdoné a mi hermano a pesar de saber que me había traicionado. Lo perdoné porque mi mamá decidió dejarnos, dejó de apoyarme, se fue a otra ciudad. Y es aquí cuando yo me reconcilio con mi hermano, a pesar de saber que era el esposo de mi ex esposa. En este momento mi hija ya tenía 9 años y yo aprendí a ser papá, mamá y todo. Porque yo la llevaba a la escuela, yo trabajaba, le hacía de comer, la peinaba, la vestía, o sea, hacía absolutamente todo. Yo con mi actual pareja tuve un hijo, pero por sus papás, mira, esta también relación con mi nueva pareja es muy disfuncional, hay muchos problemas, pero por sus papás pues se la llevaron junto con mi hijo, que yo no puedo tener porque se lo llevaron a otro lado. Pero perdoné a Martina, hermana. Perdoné a Martina, perdoné a mi hermano, al punto de que en las Navidades, en las fechas festivas nos juntamos. Ellos tuvieron otro hijo y la verdad es que no le guardo rencor ni a Martina ni a mi hermano. Al contrario, amo a mis sobrinos, o sea, los hijos de mi ex esposa y de mi hermano. Para finalizar esta historia quiero contarte lo que ha pasado, lo que hasta hoy ha sucedido. Mi hija está a unos meses de cumplir 17 años ya, pasaron los años. Mi hermano, por su parte, está muy mal con Martina. Se están divorciando y yo le estoy ayudando en ese proceso de divorcio a mi hermano para pelearle a sus hijos porque Martina se los quiere quitar. Así de fuerte. Mi hermano trabaja conmigo y yo lo apoyo. Lo estoy apoyando incondicionalmente para que recupere a sus hijos y que se pueda divorciar de Martina, mi ex esposa. Con mi hija tengo una relación maravillosa. Maravillosa. Ella de su propia boca dice que soy su superhéroe, que soy el mejor papá y que yo la salvé de su mamá. Escucha esto tan fuerte que te voy a decir. Yo nunca le prohibí a Martina convivir con mi hija, ¿eh? Mi hija un tiempo se fue con ella, pero ¿sabes qué fue lo que provocó que mi hija me dijera que yo la salvé de su propia madre? Que su mamá un día la presentó como su sobrina y no como su propia hija. Imagínate lo fuerte que fue para mi hija. ¿Qué pasó con Martina? Yo sigo ayudando en el proceso de recuperar a sus hijos a mi hermano. Martina ya tiene una nueva pareja, se casó con otra pareja, o sea, con otro hombre, y por lo que sabemos trata muy mal a sus hijos. Y no solamente a sus hijos, sino también a su nueva pareja. Actualmente yo tengo 45 años, estoy juntado desde hace 11 años con mi nueva pareja, que sí es disfuncional, pero eso o esa ya es otra historia. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Perdonabas a tu hermano y perdonabas a tu exesposa por la traición? ¿O harías lo mismo que yo hice?